Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radar Político. Pues obviamente, ya después de las noticias que dio el tribunal en donde le dijo a Xóchitl, ¿sabes qué? No se metió el presidente y la victoria de Morena fue una victoria legítima. ¿Habrán ciertas sanciones? Sí, pero nunca fue una elección de Estado como venían gritando y llorando. Y pueden ver a continuación en sus pantallas, amigos, pues cómo está la bola de perdedores. El único que está ya dirigente partidista es Zambrano. ¿Por qué? Porque el PRD, perdón, pues adiós. Y está perdiendo lo único que había ganado. Y según ellos, ahora sí, como el PRD no ganó nada, y dicen, es que le quieren quitar la victoria a nuestra candidata, pues vamos a apoyar. Pero de la risa al llanto sucedió esto. Nuevamente Xóchitl acusando que violencia política de género, bla, 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 bla. Y un periodista le sella el hocico por completo. Vea nada más cómo le cambió la cara. La siguiente pregunta es de Máximo Allende de Subjetivo. Sí, gracias. Buen día. Una pregunta para la senadora Gálvez a propósito del tema que el día de hoy nos convoca. Usted fue al Tribunal Electoral el pasado lunes y ahí comentó que usted tiene un recurso interpuesto contra el presidente de la República para denunciar exactamente este tema que tiene que ver con violencia política de género. Pide usted, o así trascendió en medios de comunicación, que el presidente sea inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas, y lo que llama la atención es que usted estaría postulando que el presidente le pida una disculpa a usted por lo mismo. En ese contexto, y ya terminada la campaña, yo quisiera preguntarle si usted pudiera reconocer ahora que cometió excesos pues discursivos con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, y en ese sentido, pues bueno, también ofrecer una disculpa, o si por el contrario usted ratifica sus dichos de que a ella la ordenan, que ella solo obedece, que no tiene voz propia, entre otros dichos esgrimidos durante la pre, inter y campaña. Y una pregunta más para el senador Álvarez y Casas, si me lo permite. Muchas gracias. Bueno, por eso justo quería explicar qué es la violencia política en razón de género. El presidente es un superior jerárquico a mí. Es el presidente de la República y ejerció esta violencia en su libro, en la mañanera, y no voy a repetir todos los adjetivos que me recetó. Cuando uno está en una contienda política, pues se dicen cosas duras, fuertes, en la contienda. El caso mío se llevó a tribunales. La sala especializada ya ratificó que el presidente cometió violencia política en razón de género, pero no lo sancionó. Y yo lo que estoy diciendo es que no debe de aplicar una sanción, una reparación del daño. Y la reparación del daño tiene que ver con que lea el libro del uso no sexista del lenguaje, que ya se lo mandé a Palacio Nacional. 2, es más, comete violencia política contra Claudia Sheinbaum, por cierto. Contra ella misma comete violencia política, porque el presidente pertenece a una generación donde no existe ese respeto hacia las mujeres. Entonces, si lee el libro, el presidente va a poder entender muchísimas cosas que hoy no entiende. 2, hay gobernadores que han sido inscritos en el catálogo nacional de violentadores políticos, como la gobernadora de Campeche. En el caso debería de aplicar al Ejecutivo porque es una reparación del daño. Por eso yo he impugnado la resolución de que no se le apliquen sanciones al presidente. Respecto al tema del narcopartido, que fue de los temas más polémicos, véase usted la entrevista de Donald Trump ayer, donde narra cómo este gobierno está sometido al crimen organizado. Y ese es un dato que da el Comando Norte, donde el 35% del territorio nacional, vea usted Chiapas, quién manda en la frontera, pues al final de cuentas esa evidencia no solo la dije yo en campaña, sino la confirman el propio candidato a la presidencia en Estados Unidos. Entonces, no, yo no tengo ninguna denuncia por parte de la virtual presidenta electa donde argumente violencia política en razón de género, y yo tampoco tengo contra ella. Entonces, y eso de que no la mandan, pues espero que lo demuestre. ¿Eso sí lo piensa usted, que la mandan, que la ordenen? Pues mira, ya dijo el presidente quién tiene que ser los integrantes del sector salud. ¿A quién le gustaría que nombrara el presidente? El presidente se tiene que abstener de hacer esos comentarios. A ella le toca decidir si deja o no a Hugo López-Gatell, si deja o no a Zoe Robledo. El simple hecho que el presidente insinúe que le gustaría que los dejara, me parece nefasto de parte del presidente. Entonces, eso lo vamos a ver con el tiempo. Yo creo que al menos sí hay una influencia tremenda de parte del presidente en varias decisiones. Gracias. Al senador Álvarez y Casa. Senador, en 2012 el PAN tuvo una subrepresentación interesante, importante,
tuvo un 27.34% de los votos para conformar la Cámara de Diputados y se quedó más o menos con el mismo porcentaje, es decir, no le tocó la sobrerepresentación. En 2012 y en 2018, bueno, sí hubo una sobrerepresentación, particularmente en lo que tiene que ver en la Cámara de Senadores, pero lo que no sucedió, y se lo pregunto a usted porque ha sido uno de los principales promotores de este, pues sí, digamos, de este debate público en torno a la sobrerepresentación y subrepresentación, pues preguntarle por qué en el 2012, particularmente Acción Nacional, que tenía una subrepresentación, pues no alzaron la voz en 2012, en 2018 tampoco los vimos con este activismo quejándose o pues solicitando que la autoridad electoral no aplicara lo que dice el artículo 54 en la fracción quinta, me parece. ¿Por qué no los vimos antes y por qué ahora sí, pues bueno, meter este tema a la discusión? Le agradezco la pregunta y le sugiero que lea la intervención de Pablo Gómez en el entonces Instituto Federal Electoral en 2012, que era del PRD y hoy es de Morena. Por cierto, un titular de la UIF que persigue opositores y nunca ve el dinero de los secuestros, nunca ve el dinero de la extorsión de los migrantes, nunca ve el dinero sucio del narco, pero sí ve el dinero, supuestamente, para congelar de los opositores. O le sugiero que vea la intervención de Horacio Duarte en 2015 de Morena, donde ellos dos se quejaron de la sobrerepresentación. Y me hubiera encantado que usted en 2012 me hubiera acompañado a recorrer el país con Javier Sicilia para defender a las víctimas. Eso fue lo que yo hice en 2012. Senté a Calderón para hablar con las víctimas. Recorrimos el país y vine aquí. Y lo que es inadmisible es que Morena quiera ganar a la mala lo que no tuvo en la urna. Si nos piden que respetemos la urna, ¿cómo es posible que el 54% quieran pasar el 75% a la Cámara? Eso es un fraude a la voluntad popular. Así de simple. Lo que es absolutamente cierto es que el pueblo de México no le dio permiso a Morena para cambiar la Constitución. Y a la mala y gandalla y fraudulentemente lo quieren hacer. Es más, les sugiero que lea la tesis que presentó la ministra Olga Sánchez Cordero en 1998, porque el presidente del PRD fue a impugnar la sobrerepresentación. Entonces, Andrés Manuel López Obrador, y fíjese que esa tesis no ha cambiado, porque el artículo constitucional que usted refiere no se ha modificado. Ese principio constitucional de interpretación constitucional sigue vigente. ¿Qué dijo la entonces ministra de la Corte, hoy senadora de Morena? Que la Constitución tenía que leerse integralmente, porque el artículo 54 no se hizo para beneficiar a las mayorías, se hizo para limitarlas. Por eso le recomiendo que revise y tengan absolutamente claro que lo que está pasando en la Cámara de Diputados de querer asignar la sobrerepresentación es un fraude a la voluntad popular. El pueblo de México no les dio los votos. ¿Hubo fraude en 2012 y 2015? El pueblo de México no le dio el permiso a Morena para cambiar la Constitución por sí solo. Y lo que quieren hacer es una gandalla. Pero en 2012 no existía Morena y se aplicó ese criterio. Todo el mundo fue a los tribunales y así lo vamos a hacer. Finalmente les pregunta Alejandro Lelo de la Rea de CDMX Magazine. Se encabronó y casa. Buenos días a todas, a todos. Preguntarles, el caso Cuauhtémoc ya lo hemos visto, avanzado muy rápido, muy sorprendentemente rápido, no así los casos de, se me viene a la mente, y igual ustedes pueden tener más, Álvaro Obregón y la Magdalena Contreras, el caso de la impugnación, la de fondo de la composición del Congreso de la Ciudad de México. No sé si alguien me pudiera comentar, que ustedes quieran, sobre este tema, qué van a decirle, qué le quieren hacer un llamado a las autoridades electorales. Realmente, el tema de la sobrerepresentación, amigos, es algo que bajo ley está estipulado. Ellos quieren que sea mediante coalición y en la ley se establece que es por partido. Punto. Ellos mismos lo han dicho. ¿Saben qué? En la ley está a favor de Morena, pero no es justo. Y por eso vemos a Álvarez y Casa, que realmente es uno de los más deslenables dentro de la Cámara de Senadores. Un perro detrás de hueso porque se quedó sin nada. Y ahí lo veíamos con Cacasraqui, lo veíamos con otros. Ya Xóchitl y Zambrano ni necesidad tienen de estar haciendo este tipo de actitudes que solamente los dejan mal parados. Y solamente le dejan la posición al mexicano de decir, ¿saben qué? No queremos este tipo de pluris, no queremos este tipo de legisladores que solamente están por algo, por el dinero y por el beneficio propio. Hasta aquí la información al momento, espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan estos videos, apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Político y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.